Dios le bendiga a todos los hermanos, especialmente los que no puedan venir hoy el día 27 de junio del año 2021. Es verdad, durante 6 semanas no podíamos reunirnos aquí en el templo, pero gracias a Dios, desde hoy nuevamente podemos tener el culto presencial. La lectura de hoy, la Biblia, Mateo capítulo 25, el versículo 1 al 13, sobre el tema. ¿Está preparado usted para la venida de Jesús? Se cuenta la historia de una pequeña niña ciega de nacimiento. Su madre le había contado con frecuencia de las hermosuras del mundo. Un día, un especialista realizó una operación muy delicada en sus ojos. Llegó el día cuando las vendas le fueran quitadas. La enfermera movió la cama del hospital hacia la ventana y afuera había un bello jardín de rosas en plena florescencia. Lenta y suavemente el doctor quitó las vendas. La operación fue todo un éxito. Ahora por primera vez la pequeña podía ver. Llena de excitación, la niña se volvió a su madre y le dijo: «Mamá, ¿por qué no me dijiste que era tan lindo?». Su madre le respondió: «Querida, yo traté, pero sencillamente no podía». Cuando veamos el cielo por primera vez, yo creo que algo semejante ocurrirá. Les preguntaremos a los escritores de la Biblia, ¿por qué no nos dieron que era tan hermoso ese lugar del cielo? Entonces ellos responderán: tratamos, pero sencillamente no pudimos. La realidad era superior a nuestras palabras. Hoy vamos a ver sobre otro tema, especialmente cuando el propósito de parábolas. Hoy vamos a ver, para ver el propósito de las parábolas. ¿Saben ustedes cuántas parábolas de Jesús podemos encontrar en el Nuevo Testamento? 41 parábolas. Se han preguntado, entonces, ¿por qué era necesario que Él dirigiera tantas parábolas? El propósito de ellas era para saber sobre el reino de Dios. Hermanos, es muy importante. Cada parábola tiene propósito sobre, es verdad, saber sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Por medio de las parábolas podemos saber y entender cómo es el reino de Él y qué tenemos que preparar para entrar allí. Ese tiempo, es verdad, todo el mundo están sufriendo por la pandemia, sin duda. Sabemos que en el mundo no hay ningún lugar seguro que podamos escapar del peligro. Así que pase lo que pase, nosotros cristianos tenemos que velar. Hoy el texto también, último versículo, dando mucha énfasis. Velar. Siempre. Al ver el capítulo antes del 25 de hoy el texto, Mateo 24, 42, dice que velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
A través del mensaje de hoy, espero que reflexionemos bien en cómo preparamos nuestra vida espiritual. Veamos la primera de las tres parábolas, la cual es la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos muestra lo que pasará en el día final, Al leer Mateo 24:44, Jesús nos advierte del día final diciendo: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que dice que no pensáis. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados para el día que no está designado? Jesús nos muestra las maneras de cómo estar preparados aquí en Mateo 25 por las tres parábolas que allí se describen. Ustedes ya recuerdan esas tres parábolas que están escritas el capítulo 25 de Mateo. Oí 10 vírgenes y los talentos, y también ovejas y cabritos. Estas parábolas tienen un punto común. Ellas muestran claramente quién puede entrar al cielo y quién va al infierno en el día final. Entre las tres parábolas, por la parábola de las 10 vírgenes, podemos aprender quién puede entrar al cielo. En las parábolas de los talentos y de las ovejas, los cabritos, nos enseñan entonces las maneras concretas de estar preparados. Al ver la parábola aparecen las 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces las 5 de ellas serán, ¿qué? Prudentes, y las demás serán insensatas. Entonces, primeramente vamos a ver el significado. ¿Qué significa la palabra prudente? ¿Y qué significa entonces insensato? Prudente, eso quiere decir otra palabra que significa procurado por, interesado en hacer algo, y también que tiene discernimiento. El prudente es aquel que entiende cuál es el futuro, qué es lo que viene, cuál es el final, y por eso prepara día a día para la venida de su Señor. Analiza lo que sucede, cuida su vida espiritual y su relación con Dios. Hace todo lo necesario y está siempre listo. Es inteligente. Insensato. ¿Qué significa la palabra insensato? Como significa volverse tonto y perder el sabor, como la sal cuando se vuelve ¿qué? Insípida. Ya sabemos que las 10 vírgenes no eran novias, ¿verdad? Sino que ellas eran madrinas de boda. Las 10 vírgenes significan los cristianos que andan separados del mundo en cada época. Entonces ahora tenemos que entender aquí cultura de las bodas, el tiempo de Jesús. Los matrimonios de judíos en la época de Jesús eran así. Primero, las familias de los novios se ponían de acuerdo y el padre de la novia negociaba la dote. Y luego, de llegar a un acuerdo, entonces el novio se iba por un año. Eso quiere decir tiempo del desposorio. Al final del año comenzaba una espera que podía durar hasta una semana. No se sabía en qué momento llegaría el novio. ¿Saben ustedes? ¿Quién sabe
el día y la hora. Solamente el padre del novio puede tomar la hora. El día, el padre. No se sabía en qué momento llegaría el novio. Las amigas vírgenes y la novia tendrían que estar entonces preparadas y vigilantes, porque de lo contrario no entraban entonces a la boda. Jesús, sabiendo ese tiempo de boda, utiliza este elemento de la cultura judía para ilustrar lo que sería la espera y la entrada al reino de los cielos. Entonces ahora, otro punto muy importante. Entonces, ¿qué quiere decirnos la parábola de las 10 vírgenes? Para nosotros. ¿Qué quiere decirnos? Quiere decirnos que los que estén preparados pueden entrar al cielo. Eso es muy importante, hermanos. Estén preparados. En las 5 vírgenes prudentes y las insensatas, aquí podemos encontrar un punto común. Todas ellas fueron invitadas a la fiesta de boda. Y todas prepararon las lámparas. Y ellas, sin embargo, dice que las 10 cabecearon y se durmieron. Por eso aquí versículo 5 dice que y tardándose el esposo, cabecearon todas, eso quiere decir las 10, y se durmieron. Aparentemente se ve que no hay ninguna razón de que las 5 fueron rechazadas de entrar a las bodas. Pero una cosa dividió las 10 en 2 grupos. ¿Qué fue esto? La preparación. Las 5 insensatas también estaban preparadas formalmente, con invitación a las bodas y las lámparas, pero no tuvieron aceite para encender las lámparas que se iba a usar a lucir al novio. Antes de venir el novio, las 10 sabían que todas ellas iban a entrar a las bodas, porque aparentemente ellas se veían iguales. Pero cuando el novio vino, la verdadera y la falsa, ¿qué? Se revelaron. Aunque nos juntemos, hermanos, en un lugar ahora y también en la misma casa, entre nosotros habrían algunos que serían rechazados por Jesucristo. Espero que no, pero imagínense, si los padres están en el cielo, los hijos, nietos, el otro lado, en el infierno. Qué triste, ¿verdad? Sí, qué triste. Por eso debemos tomar este mensaje seriamente. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Podemos fingirnos de ser un buen cristiano, aparentemente, pero no podemos ser igual que el buen cristiano, porque la fe de cada uno es muy individual. La fe de Helen, mi esposa, y mi fe individual. Podemos y puede orar uno por otros. Pero mira aquí al ver versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este versículo, hermanos, claramente nos dice que tenemos que velar. Cuando nos sentimos cansados, hermanos, necesitamos descansar durmiendo. Aquí versículo 5, todas las 10 también cabecearon y se durmieron. Debemos prepararnos a nuestra base de la fe. Bien, ¿qué? Por la palabra y la oración. Porque el día menos pensaba sería cuando vendrá. Como Jesús dice,
Mateo 24, versículo 23, el Señor vendrá en el momento que nadie nota. Por eso, hermanos, debemos ir y velar siempre. No podemos velar por una actitud sentimental o temporal de la fe. Porque mire, un tiempo después, cuando viene crisis de dificultades y tentaciones, entonces se revela. Sino que tenemos que seguir siendo fieles, continuamente aplicándonos a la palabra. Hermanos, ¿están bien preparados para entrar al banquete del cielo? ¿Ustedes? La Biblia, 2 Corintios 6:2, el apóstol Pablo dice: en tiempo aceptable te ha oído, y en día de salvación te ha socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí, ¿qué dice? Ahora el día de salvación. No mañana, hoy mismo. Reflexionando en este versículo, hermanos, tenemos que prepararnos todo el tiempo. Por eso, mire, debemos ser fieles en el servicio, estar siempre consagrados en una vida de santidad. Debemos estar trabajando siempre en la obra del Señor. Y además, debemos luchar a favor de nuestra espiritualidad. Si hoy nos preguntamos, ¿está preparado por la venida de Jesús? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo va a responder? ¿Está nuestra vida espiritual apagada o apagándose poco a poco, hermanos? Es el tiempo de tomar decisiones. Un ladrón a la medianoche se mete a la casa del pastor y a robar. Entra por una ventana y cuando está adentro en la oscuridad oye una voz que dice: Jesús te está mirando. Entonces el ladrón se asusta y se detiene. Luego, como ve que no ocurre nada, continúa. Y de nuevo la voz le dice: Jesús te está mirando. El ladrón, asustado, prende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula. Y el ladrón entonces le dice: ¡ja, ja, ja! ¡Qué susto me diste! ¿Cómo te llama, lorito? Y el loro le responde: me llamo Pedro. ¡Wow! Pedro es un nombre extraño para un loro. Y el loro le contesta: más extraño que es el nombre de Jesús para un Doberman. Dice que Doberman, ¿qué está mirando ese ladrón? Entonces, ¿cómo terminará en ese momento la vida de ese ladrón? Hermanos, ya nosotros sí entendemos la palabra corante delante del Señor todo el tiempo. Hoy mismo Jesús siempre está mirándonos. Así que recordemos hoy la palabra. Un día Dios enviará a su Hijo para juzgar este mundo. Un día este mundo se acabará, porque nosotros somos peregrinos. No podemos vivir permanente aquí en esta tierra, peregrinos. Un día este mundo se acabará. Sabiendo todo esto, entonces debemos desarrollar una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Segunda Pedro 3, 11 al 12. Hermanos, ¿cómo viviremos nosotros?
Dios le bendiga a todos.